Hoy día el tema que vamos a trabajar es la consejería, definición, marco teórico y metodología. Quien se encuentra a cargo y le saluda es la psicóloga clínica Mariela Tavera, miembro del equipo de salud adolescente de UNICEF, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. ¿Qué es lo que vamos a ver en estos 25 minutos que vamos a desarrollar el tema? Primero vamos a hacer una definición sobre consejería, veremos algunas de sus características, sus ejes, qué resulta de la consejería efectiva, la metodología de trabajo en consejería y algunas diferencias entre la consejería presencial y la consejería telefónica hacia el final. Al terminar la sesión, los participantes habrán comprendido la definición de la consejería, sus componentes, características y por supuesto la metodología para llevarla a la práctica. Comencemos entonces con la definición de consejería. La consejería es una forma de acompañamiento psicológico y social. Designa una situación en la cual dos personas entran en relación, una de las cuales recurre a la otra para solicitarle el apoyo con el fin de resolver, tratar, asumir alguno de los problemas que lo aquejan. Eso, en ese sentido, implica que se trata de apoyar al otro en la búsqueda de soluciones y respuestas a partir de la conversación, generándose condiciones favorables para potenciar la reflexividad y se puedan tomar decisiones. Es importante resaltar que la consejería es una relación de a dos que busca la solución de los problemas. Es decir, el consejero debe ser un facilitador para el usuario de la consecución de esta resolución de los problemas. Ustedes pueden observar en esta primera diapositiva que se han resaltado algunas ideas en negrita. Se resalta en la segunda definición la idea de que es una relación interpersonal de apoyo que busca que el usuario, la persona que acude a la consejería, sea presencial o vía telefónica, tome las mejores decisiones en función a un problema que le aqueja, le preocupa o le produce sufrimiento y dolor. Y esas mejores decisiones siempre deben estar alineadas con el proyecto de vida para su desarrollo, siempre apuntando hacia algo mejor. Sigamos mirando las siguientes definiciones sobre consejería que potencian o refuerzan las ideas depositadas inicialmente. La consejería es un encuentro, habíamos dicho previamente que es una relación interpersonal de apoyo. En este encuentro se da una comprensibilidad sobre el problema, pero también una contención emocional al usuario. Por lo tanto, hablamos de una atmósfera comprensiva, donde el consejero funciona como un facilitador. Y es importante en este caso aclarar que el consejero no da consejos, por más de que su nombre pareciera que lo diga. El consejero en realidad contribuye o facilita a que la persona que está consultando, en este caso, pueda identificar las mejores soluciones para la resolución del problema que lo aqueja. La consejería además se puede definir como nuevamente un proceso de apoyo para la toma de decisiones a partir de un conjunto de prácticas, a partir de diálogo que permitan la orientación, la ayuda, la información y apoyar a esta persona en toda la dimensión de sus necesidades. Es decir, la consejería, y en este caso el consejero, no solamente busca identificar con claridad cuál es el problema o la preocupación que aqueja al usuario, sino también las variables del entorno, del contexto que circunscriben esa preocupación. Se preocupa el consejero claramente por saber quién es este sujeto, cuáles son sus factores protectores, cuáles son factores de riesgo, cómo le va en su entorno familiar, en su entorno social y todas aquellas variables del contexto que también circunscriben de alguna manera el problema que le aqueja. Entonces la consejería escucha, informa, orienta la toma de decisiones personales relacionadas a una temática particular. Y en la consejería se puede efectivamente brindar información claramente veraz, válida, amplia y sencilla para que el usuario la pueda comprender, siempre considerando la situación del sujeto. Ahora vamos a centrarnos un poco más en la consejería para, en este caso, adolescentes. Nuevamente, es un proceso a través del cual en una relación entre el consejero
y el usuario, en este caso adolescente, el consejero debe ser un profesional capacitado en consejería y por supuesto también en la etapa misma de vida adolescente, porque presenta sus propias particularidades de desarrollo. Este adolescente va a adquirir información y desarrollar habilidades para comprender mejor esa situación que vivencia, que probablemente le esté generando dolor, sufrimiento, preocupación. Y en este encuentro con el profesional, el adolescente pueda empezar a generar soluciones sostenibles o a largo plazo. Algunas características fundamentales de la consejería. Normalmente la consejería en primer lugar se aplica a problemas de la vida cotidiana. No está dirigida para trastornos mayores o psicopatología. Se trata de solucionar problemas que se presentan en la cotidianidad de los sujetos, en este caso de los adolescentes. En segundo lugar, el consejero y el usuario son aliados. El consejero contribuye o facilita también a que el usuario pueda establecer metas realistas. También lo ayuda a interpretar las situaciones que lo aquejan de maneras distintas y que apunten a la solución del problema. Y por supuesto, a identificar las soluciones para resolver aquello que le preocupa. Un aspecto clarísimo y fundamental de la consejería es que a partir de este diálogo con el consejero, tanto el usuario como el consejero deben tener muy clara la problemática que preocupa al usuario. Además, en el proceso de consejería se deben reconocer los recursos, tanto internos como externos del usuario. La consejería debe ser un proceso que siempre movilice al usuario hacia el cambio, es decir, hacia la identificación de soluciones y aquí puede identificar los elementos que van a permitir poner en marcha esas soluciones. Claramente la consejería debe alinearse hacia el proyecto de vida del sujeto, pero este proyecto de vida, y eso se alinea con el punto número 7, ese proyecto de vida debe ser siempre y apuntar hacia el desarrollo humano. Debemos tener muy clara que la consejería es ética y siempre debe apuntar al crecimiento, a la autorrealización, a lo positivo y a la calidad de vida del sujeto. Muchas veces podemos encontrarnos con un adolescente que todavía no tiene muy claro cuál es su proyecto de vida o no tiene muy claro cuáles son las variables que lo llevarían a tener una vida más satisfactoria, de mayor calidad. La consejería siempre debe apuntar hacia metas que contribuyan con el desarrollo, en este caso, de este adolescente. La consejería además reconoce al sujeto como un ser autónomo y protagonista de su vida. Por lo tanto, durante este proceso siempre hay que reconocer al sujeto como lo más importante de esta relación de apoyo. Finalmente, durante el diálogo entre el consejero y el usuario, siempre hay que fomentar el nivel de compromiso del usuario con la problemática que lo aqueja, así como movilizarlo hacia el cambio. Es importante también que nosotros podamos tener mucha claridad sobre aquello que no es consejería. Suministrar información, dar consejos, sugerencias o recomendaciones solo no es consejería. Puede ser que durante todo el proceso de consejería efectivamente uno suministre algo de información, ¿no? Pero el solo hecho de suministrar información no es consejería. Además, mucho menos la manipulación, juzgar, influir sobre las decisiones o acciones que pretende tomar un adolescente, amenazarlo o intuir, digamos, de alguna manera sugerir esa amenaza, o sesgar hacia que el adolescente o la adolescente puedan dar alguna respuesta a partir de información, ¿no? Disciplinar, corregir, advertir u otros modos de obligar no son consejería. El consejero está fundamentalmente para escuchar y construir con el protagonismo del adolescente las soluciones frente a sus problemáticas. Por supuesto, y se había dicho en la diapositiva anterior, que la consejería normalmente se da para problemas de la vida cotidiana, por lo tanto, realizar diagnósticos psicopatológicos no es parte de la consejería, es decir, diagnosticar problemas de salud mental, ¿no? Finalmente, no es consejería tratar de cambiar elementos de la personalidad del usuario. Sabemos claramente que esto se da en contextos de psicoterapia. Por lo tanto, concluyo esta diapositiva diciendo que la consejería no es una psicoterapia. Los ejes de la consejería.
Estos ejes, al darse de manera adecuada, van a permitir que la consejería pueda aterrizar en resultados claramente efectivos. En primer lugar, el sujeto, y al sujeto nos referimos en este caso al usuario adolescente. Reconocer a este adolescente como una persona que tiene derechos y que es protagonista de su propia vida, y que tiene su proyecto de vida que claramente en ese momento de vida puede estar esbozándose, ¿no? Entonces es importante reconocerlo como una persona efectivamente que está en crecimiento y que tiene también una autonomía progresiva que está desarrollando en la adolescencia con todo su desarrollo cognitivo. Reconocerlo con derechos es respetarlo también. Además, una característica fundamental de la empatía, de la consejería, disculpen, es el acogimiento al usuario a partir de la empatía. La empatía es una actitud y una habilidad del consejero que permite que el consejero comprenda a cabalidad la situación del adolescente y también le transmita esa comprensión al usuario. Además, cuando le transmitimos que comprendemos la problemática que le aqueja y claramente los sentimientos que desencadena esa problemática en él, permite que el adolescente o la adolescente confíe en el consejero y pueda empezar a desarrollar verbalmente su preocupación o problemática. Entonces, la confianza es básica para que esta relación de apoyo se pueda fundamentar en principios que permitan la resolución del problema. Además, la escucha activa es una habilidad nuevamente del consejero, y en este caso estamos en la particularidad de que es una consejería vía telefónica, entonces no tenemos la opción, la oportunidad de mirar de alguna manera la conducta no verbal del adolescente, pero sí podemos observar un aspecto de la conducta que es lo paraverbal, ¿no es cierto? La forma en cómo nos dice, nos cuenta sus preocupaciones los adolescentes, ¿no? No es solamente lo que dice, sino también cómo lo dice, ¿no? Y eso nos permite de alguna manera también comprender la situación que está vivenciando el adolescente y cómo se está sintiendo frente a la misma. Eso solamente se puede dar, esa comprensión, a partir de la escucha activa. Esta establece un vínculo comunicativo, además, que contiene y sostiene, porque a partir de la escucha activa y de los elementos que nos va brindando el adolescente para poder comprender su situación, también podemos contener, sostener y validar las emociones y sentimientos que el adolescente no necesariamente nos está diciendo de manera textual. Además, es una relación interdependiente, es una relación de a dos y de apoyo, es una relación de ayuda, donde el consejero facilita la búsqueda de las soluciones al problema que aqueja. Además, hay un elemento claramente de confrontación, ya que es la confrontación que puede realizar el consejero al usuario, ¿no? Es una retroalimentación que permite que en este caso él o la adolescente ubique elementos de los cuales antes no ha estado consciente, los tome en cuenta para poder incorporarlos en esta identificación de soluciones frente a sus problemas, ¿no? Se pueden señalar elementos que lo ayuden a estructurar un plan de solución. Finalmente, otro eje fundamental de la consejería es la dignificación. Durante todo el tiempo, desde el primer contacto hasta que termina la consejería, el consejero, a partir de lo verbal y también de la forma en cómo se aproxima al sujeto, en este caso al adolescente, le recuerda siempre y le refuerza su valor innato de ser un ser humano, ¿no? Sus derechos, su desarrollo y su bienestar. ¿En qué sentido? Lo alentamos también y lo realimentamos para que pueda él encontrar las soluciones y poder tener una vida más satisfactoria y alineada con un proyecto de vida adecuado. Si la consejería es efectiva, fundamentada en la empatía, en una relación dialógica, en la escucha activa, si logramos hacer confrontaciones efectivas y reconocer al sujeto con sus derechos y hacia su desarrollo humano, entonces la consejería, el proceso de consejería va a permitir que las emociones y sentimientos, además de las preocupaciones, tensiones y problemas que el o la adolescente ha depositado en nosotros, se empiecen a canalizar y hayan sido validadas y soportadas. El adolescente o la adolescente puede sentir que
que han sido de alguna manera comprendidos y reconocidos como sujetos. Por lo tanto, también puede hacer que él o la adolescente recupere su dignidad y su valor y apunte hacia la búsqueda de soluciones y de alguna manera una vida más satisfactoria. También permite que el o la adolescente esboce un plan de actuación, le permite tener un poco más de claridad sobre las soluciones y quizás sobre los pasos a seguir frente a la problemática que le aqueja. Además, puede sentirse acompañado, por más de que no conozca al consejero, en este caso vía telefónica, de manera presencial, puede sentir ese acompañamiento si es que la consejería se ha dado de manera adecuada. Además, él o la adolescente puede empezar a tener claridad también sobre sus recursos, sus factores protectores y cómo estos pueden ayudar en este plan o proceso de solución de la problemática. También puede resultar en que él o la adolescente se comprometan mucho más con la solución de la problemática que los aqueja y vean la solución de la misma como una meta alcanzable. Finalmente, dado que la consejería apunta siempre al cambio, ¿no?, puede instalar esta idea de movilización. El sujeto puede, a partir de una consejería y de este proceso de consejería, tomar conciencia sobre la necesidad de hacer un cambio y de tomar decisiones y también de esbozar un plan de acción para lograr una solución a sus problemas, ¿no? Por lo tanto, toma conciencia sobre la necesidad de un escenario alineado con mayor bienestar en su vida, con mayor salud, con un proyecto de vida mejor. Y eso es sumamente importante, especialmente en la etapa de vida adolescente, donde el proyecto de vida se está empezando a esbozar y también donde los y las adolescentes van a decidir una serie de aspectos y van a empezar a clarificar en la mente, en sus ideas, una serie de aspectos que pueden beneficiar mucho su vida o más bien perjudicarla. Entonces, que haya un profesional, consejero, acompañando ese proceso es un factor sin duda protector para ellos y su desarrollo. ¿Cuáles son los pasos que sigue la consejería? Hay 5 pasos que son estructurantes de este proceso, por más de que muchas veces la consejería no necesariamente sea de manera presencial y no necesariamente va a durar más de una sesión y no es muy duradera en general, de esa misma sesión no necesariamente dura tantos minutos, ¿no? El primer paso es el encuadre y el establecimiento de una relación de confianza, ¿no? Entonces, en este primer contacto que se establece con él o la adolescente, se le da, por supuesto, la bienvenida y se pueden enunciar aspectos del encuadre, por supuesto. El adolescente debe saber cuál es el fin del espacio, ¿no? Cuál es el objetivo, más bien, del espacio, ¿no? También se le tienen que resaltar aspectos de confidencialidad y privacidad para que eso pueda reforzar ese vínculo de confianza y el adolescente pueda empezar a depositar sus preocupaciones y expresarse, ¿no? Además, también en este primer momento es el momento de preguntar algunos datos generales para que el consejero pueda saber quién está del otro lado y a qué se enfrenta en ese sentido también. Una vez que está dado todo este primer aspecto de encuadre, se pasa al segundo momento, que es la identificación de las necesidades o las preocupaciones, problemas, tensiones del mismo adolescente, ¿no? En este segundo momento, el adolescente se va a aperturar, va a expresar qué es lo que lo hace llamar, en este caso, qué es lo que le hace llamar, expresa su preocupación, y en este caso hay que estar muy atentos también a cómo nos dice la situación que lo hace llamar, el problema, etc. Aquí es importante decir que muchos adolescentes no necesariamente saben expresar con las palabras exactas no solamente lo que les está ocurriendo, porque pueden haber muchas emociones y conmociones que no permitan que se exprese de manera directa, sino también muchos y muchas pueden tener problemas para identificar las emociones que se están suscitando producto de este problema, ¿no? No necesariamente encuentran las palabras, entonces puede parecer que están dando rodeos y es normal. Es normal y hay que facilitarles la expresión sin presiones, ¿no? Sin decirles que están obligados a decirlo, sin acelerarlos en términos de tiempo, sino más bien ayudándolos, ¿no? Como por ejemplo, haciendo una validación de las emociones, como decirles, entiendo que es difícil que tú nos cuentes o me cuentes este problema, pero estamos aquí para poder escucharte y ayudarte, ¿no? Son señalamientos que permiten que el adolescente
pueda nuevamente enfocar su diálogo en este caso y sentirse, por supuesto, soportado en sus emociones. Eso sin duda puede ayudarlo bastante. También en este segundo momento que el adolescente o la adolescente está empezando a expresar, se pueden hacer algunas preguntas sencillas para aclarar el contenido de lo que nos está diciendo y también aprovechar de comprender el contexto que lo está rodeando, porque en el contexto es que vamos a poder observar aquellos factores de riesgo y protectores que pueden estar alimentando o más bien contribuyendo con la solución del problema de esta situación por la cual llama el o la adolescente. Pasaremos a un tercer momento una vez que tengamos clara la problemática con el adolescente, un tercer momento en el cual se analiza la situación y se establecen soluciones conjuntas, ¿no? Es momento de enfrentar la situación y poder ayudar al adolescente a que identifique aquellas soluciones y tome decisiones sobre el problema, ¿no? De manera que pueda, de alguna manera, en este proceso de reflexión, tomar esas decisiones, siempre tomando en cuenta la identificación de las consecuencias de estas soluciones, ¿no? Además de la identificación de soluciones, también se tienen que plantear los pasos que se necesitarían para poder alcanzar esas soluciones que permitirán la resolución del problema, ¿no? Entonces, en este momento de análisis y reflexión ayuda mucho colocar al adolescente o al adolescente en situaciones hipotéticas, ¿no? ¿Cómo te sentirías si tú, y se le propone la solución a la cual han llegado, ¿no? ¿Cómo te sentirías si no se hace nada al respecto? ¿Qué pasaría si tú realizas esto que me has dicho previamente? ¿Qué pasaría si no le realizas? Entonces, ponerlo en situaciones hipotéticas es algo bastante útil en este tercer momento. Una vez que se ha logrado la identificación de la solución e idealmente los pasos para alcanzarla, pasamos a un cuarto momento aclaratorio. Si existen dudas, preocupaciones, preguntas o comentarios que el adolescente quiera realizar a partir de todo este proceso previo que se ha realizado, ¿no? Entonces, a veces puede suceder que en este momento se quiera seguir analizando la situación o se vuelva a dar información, ¿no? El adolescente les diga, me olvidé de decirte esto, me olvidé de decirle aquello, ¿no? Y esa información sirva para poder alimentar este proceso de planteamiento de las soluciones. Pero es importante de alguna manera asegurarnos que el o la adolescente se va con un escenario claro sobre lo que ha sido el proceso de consejería y sobre el tema de la solución de su problemática. Finalmente, y el quinto paso, especialmente para aquellos adolescentes que se encuentran en situaciones de mucho riesgo, es asegurar el seguimiento del caso, ¿no? Hay adolescentes con los cuales se va a identificar riesgos en relación a su salud mental o a su salud social, riesgos psicosociales, como se le llaman, adolescentes que están en riesgo, por ejemplo, de tener una depresión o ya están presentando una depresión, o adolescentes que están en un riesgo de abuso sexual muy alto o ya se encuentran sufriendo una de estas situaciones, desprotección familiar, negligencia, entre otras situaciones de riesgo que menoscaban seriamente el desarrollo de los y las adolescentes, ¿no? Entonces es necesario que en este caso el consejero tenga de alguna manera datos para poder hacer las derivaciones necesarias a los sistemas de salud, en este caso, y los sistemas de protección, a las instancias de salud respectivas, centros de salud mental comunitarios, servicios de salud en general que cuenten con atención especializada, y también a las instancias de protección, en este caso, del menor. Finalmente, y para terminar, hay algunos elementos que resaltar en función a la consejería presencial y la consejería telefónica. Para la consejería telefónica es importante que la conectividad pueda ser bastante fluida, si se va a dar a través del teléfono, que no hayan cortes, interrupciones, que no hayan sonidos que estén estorbando y entorpeciendo la expresión, especialmente del adolescente. Si bien la consejería presencial nos da todo este abanico de posibilidades de la observación de la conducta no verbal, en el caso de la consejería telefónica podemos observar los elementos paraverbales como el volumen, entonación, velocidad, claridad, las pausas, los silencios que hace el adolescente, los respiros incluso, el ritmo de respiración del adolescente se puede escuchar a través del teléfono. ¿Cuánto se demora en respondernos? Por ejemplo, la latencia de las respuestas puede darse
se demora más o porque no nos ha entendido necesariamente la pregunta, o quizá porque le está costando dar una respuesta, tanto porque no la tiene o porque hay una conmoción emocional que se le impide. Es importante también tener todo un seguimiento de una política del tratamiento de los datos personales, ¿no? Es necesario que se le pregunte en este caso el menor, el adolescente, si es posible tomar algunos datos, o cuando esta confidencialidad que se encuadró inicialmente se va a romper por razones de riesgo a la vida propia, ¿no? Finalmente, la actitud o predisposición personal con la que realizamos la llamada también puede ser detectada por nuestra adolescente usuaria, ¿no? Puede detectar que hay una actitud realmente comprometida con ellos a partir de nuestro tono de voz, a partir del interés que ponemos en nuestras preguntas, la forma en cómo repreguntamos, le volvemos a preguntar o lo sostenemos para validar sus sentimientos. Ya llegando al final de este tema, vamos a esbozar algunas conclusiones que nos permitan de alguna manera también resumir lo visto en las diapositivas previas. En primer lugar, la consejería es una atención o proceso basado en una relación interpersonal de apoyo entre un profesional capacitado y un usuario, en este caso adolescente, que se orientará a facilitar que los y las adolescentes adquieran y desarrollen capacidades para la toma de decisiones. No olvidemos que este desarrollo de capacidades tiene que ver con la reflexión, el análisis que permitan la identificación de soluciones y también de los pasos para alcanzar. En segundo lugar, la consejería se basa en el reconocimiento del usuario como un sujeto que tiene derechos, que busca bienestar, que puede tener una vida más satisfactoria, donde la empatía, la escucha activa, la relación interdependiente de apoyo, pero también la confrontación y la dignificación son ejes fundamentales para que la consejería se desarrolle de manera efectiva. En tercer lugar, la consejería en sí misma brinda soporte, contención y acompañamiento. Brinda acompañamiento en todo el espectro emocional que conmociona al sujeto, en este caso al adolescente, frente a la situación que está viviendo, la situación problemática, ¿no? Que haya una persona que lo escuche genuinamente y que sepa cómo realizar el proceso de consejería, ya de por sí es un proceso, es una relación que brinda soporte emocional, y eso es un elemento muy positivo para la salud mental adolescente. A su vez, la consejería permite el esbozo de un plan de actuación para la resolución de su problema, su preocupación, ¿no? Finalmente, la consejería telefónica releva la importancia de los elementos de la comunicación paraverbal. Importantísimo no solamente escuchar lo que se dice, sino cómo se dice. Pero también releva la actitud del mismo consejero, la importancia de la actitud y la predisposición personal del consejero. Muy bien, y con esto hemos llegado al fin de este tema. Espero que les haya servido y con eso les agradezco mucho la atención y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.